Buenas tardes, hoy en Doctrinas que Manipulan les voy a hablar precisamente cómo es un grupo manipulativo, que no necesariamente tiene que ser una iglesia considerada entre comillas sectaria, un grupo sectario, sino que puede suceder dentro de un grupo dentro de la misma iglesia. Que hay que hacer ante un grupo sectario y en lo posible alejarse, un grupo manipulativo mejor dicho dentro de la iglesia, y puedes elegir otro, hay tantos grupos dentro de la iglesia, no necesariamente uno tiene que casarse o decir yo siempre pertenezco a este grupo, porque la verdad que hay etapas de la vida en las que a mí me sirvió en una evocación católica, me sirvió en otro momento y me sigue sirviendo el círculo bíblico. La renovación carismática hasta un cierto punto me sirvió y no sé si ahora me sirve tanto, pero son etapas en la vida que uno va afrontando y viendo qué es lo que la alimenta espiritualmente. Quizás en una época de la vida le alimenta más espiritualmente un grupo que en el otro. Y de apartarse no quiere decir que uno se va al mundo, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que la idea más o menos del sistema mecanicista, de todos pertenecen a grupo o el que no participa es considerado como inferior, como del mundo, entre comillas. O sea, hay un dualismo, mundo y nosotros que tenemos la verdad, que somos guiados por el Espíritu Santo y ustedes que se dejan convencer por el mundo. Entonces esa idea mecanicista del mundo, ¿no? El mundo y nosotros es terrible porque hacen creer a las personas que ellos, por no ir un día al grupo, están fuera del mismo, que están en el mundo, que están influenciados por el enemigo, y esas ideas son manipulativas. Y las personas realmente lo que hacen ante eso es alejarse, porque en un momento ya se cansan de que le digan, no, mira, vamos a hablar por vos porque hace mucho que no vienes al grupo y tantos mensajes que le mandan y la persona queda agobiada y termina yéndose. Muchas veces hay una idea de rescatar a los que se fueron y muchas veces se fueron porque consiguieron trabajo, porque tuvieron un problema con familiar, porque tuvieron alguna enfermedad física, que en ese momento requirió que estén justo en el momento del grupo en esas actividades. Y no quiere decir que estén en el mundo. Otros hacen actividades dentro de la iglesia, en otro grupo, en ese mismo horario, y por eso no pueden participar. Entonces no hay que generalizar de que todos se fueran al mundo. Ese es un error muy grave, ¿no? Otro error muy grave es que el líder esté décadas en un grupo y que no pueda despegarse del mismo, no pueda elegir un sucesor, entonces termina enquistándose en el poder y termina siendo un poder. Y muchas veces hablan de no dejar por el orgullo y no ser falsos dioses, cuando el que cae el orgullo a veces es el mismo líder, ¿no? Y ese líder pretende que estés en todas las actividades. Por ejemplo, si uno va a un retiro hay un retiro de jóvenes y yo no puedo ir, por ejemplo, porque trabajo y no puedo pedirme porque en ese momento yo era suplente ese día, los viernes, y no me podía pedir el trabajo un día. Entonces se los aplaude, se los alaba, felicitaciones a los jóvenes, tal, y los nombran de que ellos estuvieron en el grupo. Y yo, bueno, a mí nadie me felicita porque obviamente tuve que trabajar, porque todos necesitamos trabajar y más con que la economía como te la tenemos en ese momento no era tanta la crisis, pero bueno, igual uno tenía que trabajar, ¿no? Eh, Otra cosa es también una vez que había un encuentro, fuimos misioneros y solidarios, nos fui a una villa y yo me dolía mucho la panza, no podía más, y del dolor de panza que tenía. Estaba en un proceso que ahora ya me detectaron la enfermedad, pero es que es funcional, no tengo nada, no se ve nada en el órgano, pero sí es como funciona adentro, ¿no? Y en ese momento me dijo la coordinadora que yo vaya a la cocina, que vaya igual, pero yo tenía que movilizarme en colectivo, pensar que me podía descomponer en el camino, que podía sentir mal, y yo no iba a estar dispuesta a bancarme todo eso de las consecuencias físicas de un problema físico, una enfermedad física que existe. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, a veces hay ministerios, y está bien que haya, muchas veces no se crean ministerios de acogida o de recibimiento de las personas cuando vienen, o de bienvenida también se llaman, cuando viene gente nueva al grupo, se los saluda, se les da la bienvenida a la iglesia. Otros ministerios como la alabanza, alguien que sea más de predicar la palabra, distintos grupos así, ministerios y ministerios de música o alabanza, también como había dicho, y esos ministerios está bien que funcionen. Pero, por ejemplo, una vez había asignado un ministerio de servidoras, ¿no? De las que no intercesoras. Y en ese grupo de intercesoras lo que se hacía era, yo había entendido orar, nos tocaba orar. Yo no me consideraba superior al resto, pero éramos las que más íbamos al grupo. Entonces las que más íbamos, las que más perseverábamos, nos designaban a nosotras. Y los que venían ocasionalmente, una vez por mes más o menos, no estaban en ese grupo. Bueno, cuestión que yo esperaba formación, porque uno espera que en el encuentro que tuvimos haya formación,
pero no hubo formación, lo que hubo fue hablar mal de una persona del grupo, porque supuestamente se estaba yendo al mundo, porque le molestaban las alabanzas carismáticas y porque había que orar por ella porque tenía un problema espiritual. También tenía un problema psicológico y yo no sé hasta qué punto lo psicológico eh, también influyó y que no necesariamente era espiritual lo que le pasaba, no lo sé, porque no somos quienes para decidir si lo psicológico o espiritual lo que le pasa a una persona. Pero estar todo el tiempo hablando mal de una persona, yo siento que perdí tiempo, que podría haber estado estudiando mi carrera o podría haber estado descansando en mi casa, porque en la semana uno tiene un montón de cosas para hacer. Y eso de hablar mal de una, o sea, el grupo se usaba para eso, el grupo aparte se usaba para hablar mal de los demás. Por ejemplo, hablar antes del grupo, empezar el grupo presencial, se hablaban de cosas que después cuando venía el resto ya nos quedamos callados porque habíamos hablado lo más importante, digamos, del grupo. Así que esa idea de nosotros tenemos un conocimiento mayor que el otro y a mí no me gusta. Entiendo que a veces los grupos necesitan un cierto espacio privado, pero tampoco para tanto, menos para hablar mal de la gente. Eh, entonces esas cosas a mí me molestaron mucho y por eso me aparté de uno de los grupos, porque no era sano para nada. Tener que decir, bueno, hoy por ejemplo no puedo ir porque tengo que trabajar, tenía que trabajar en forma virtual y no podía ir a la iglesia. Entonces, bueno, en ese caso está justificado y todos esos días me tocaba, o cada 15 días me tocaba estar conectada. Y bueno, no podía ir, es la realidad, uno consiguió trabajo y listo. Entonces, o si uno consigue un cargo o algo de varias horas y justo coincide con el horario grupo, y bueno, es trabajo. Y después conseguirá un grupo un sábado, un domingo, un día que le quede bien. A cada uno va a elegirse un horario que puede, ¿no? Pero esas manipulaciones, ese mecanicismo, es decir, funciona todo como una máquina. Y si no funciona como quiero, ahí, no, este, también uno de buena voluntad, por ejemplo, uno hacer pequeñas como, eh, no estampitas, pero como recuerditos, ¿no? De una fiesta patronal en la parroquia. Y a mí me demandó como 3 horas, 3 días, perdón, 3 días, como 2 horas cada día. Y, y entiendo que no podía reunirme con otra gente porque no tenía tiempo. Y bueno, me llevó 3 días recortar esas cosas. Eh, y bueno, son cosas que llevan su tiempo, porque a veces se valora muy poco el trabajo de catequista, el trabajo de líder de grupo, porque no es solamente el tiempo que están en ese grupo, es el tiempo para preparar. El que prepara algo para decir en el grupo de oración, tiene que decir, a ver, qué palabra tengo para decir hoy, qué puedo decir. No es fácil preparar un grupo de oración tampoco. Y así bueno, es como las cuestiones, ¿no? Y este tema también otra cosa, que cuando uno tiene un dolor físico, justo se iba a hablar de María, por ejemplo, y por eso yo no fui. Esto es en otro lado, no es en el grupo que iba. Se iba a hablar de María y por eso mi espíritu como que tuvo una cierta resistencia, espíritu, no el espíritu humano, tuvo una resistencia porque se iba a hablar de María. Yo no sabía que se iba a hablar de María ese día. Entonces, creo que relacionar todo lo espiritual, o por ejemplo decir, eh, se cortó la transmisión de internet porque no quiere el diablo que uno tenga el grupo de oración. O está martillando en la casa al lado trabajando y por eso interfiere el grupo de oración. Vamos a orar para que se destraben todas las líneas de electricidad, además de conexión, para que podamos conectarnos en el grupo con otras personas que no pudieron participar. Y eso no hay que espiritualizar toda la vida. Sí, hay que ser lo más racionales y lo más bíblicos posible. Y sí, la guerra espiritual existe, pero yo no creo que el diablo no se va a estar en todos los grupos, no puede, no es omnisciente como Dios, no puede estar en todos los grupos interfiriendo las conexiones, o que ese grupo en especial, por ese grupo hubo interferencia y los demás no. Entonces yo les diría, bueno, si están en un grupo así, dense cuenta cuando es el momento de decir, ya está, ya terminó mi etapa acá. Cuando se espiritualiza todo, cuando se dice que las enfermedades físicas o psicológicas son espirituales, hay que huir de esos grupos, porque la gente no es psicóloga, la mayoría no es psicóloga, la mayoría no es médica, y todo relaciona con lo espiritual. Entonces uno tiene un montón de enfermedades físicas porque es algo espiritual, una resistencia que uno tiene al grupo, y quizás es simplemente una enfermedad física o una enfermedad psicológica. Así que bueno, cuidado con esos grupos, cuídense, y solamente estoy dando ejemplos para que sepan más o menos cómo es un grupo de manipulación dentro de la misma iglesia, y no estoy hablando de ninguna organización en especial. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Doctrinas que Manipulan. Hasta luego.